Saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Héctor Luis y mi matrícula es 2021-0515. El día de hoy estaré presentando lo que vendría siendo dos problemas, los cuales fueron pedidos por nuestro maestro, Obed Hernández. El primer problema sería el problema número 9 de un PDF que tenemos como contenido y sería este. Básicamente es un circuito en el cual se debe cumplir distintos parámetros para que tenga un buen funcionamiento y de tal manera el ventilador pueda funcionar. Es decir, tenemos aquí una serie de variables de entrada, las cuales, dependiendo de qué combinaciones tenga, encenderá el ventilador. Cabe destacar que siempre y cuando el programa esté manual, o sea, nuestra variable P esté en 1, significará que el programa estará manual y el LED o el ventilador siempre estará encendido. Vamos al multisim para mostrar el funcionamiento de este circuito. Muy bien, aquí tenemos el circuito. Es un circuito con una sola función, puesto que solamente es una variable de salida, y con determinadas combinaciones veremos cómo funciona esto. Veamos. Muy bien, aquí todo está en cero, todas las variables de entrada están en cero. Es decir, nuestras variables de entrada son la P, T1 y T2, H1 y H2. Esta vendría siendo nuestra variable de salida, representada con un LED, pero en el ejemplo sería un ventilador. Dice, vamos a probar varias combinaciones en las que el ventilador enciende. Por ejemplo, en nuestra primera combinación, la primera combinación que el ventilador enciende sería en la siguiente. Ahí el ventilador enciende. Por ejemplo, si probamos con otra combinación para comprobar que solamente es en esa, probamos con esta, por ejemplo, y vemos que se apaga. Es decir, se tiene que cumplir para que así el ventilador tenga un buen funcionamiento y así como dice en el PDF. Vamos a probar con otra combinación, vamos a ver. Otra sería esta de aquí, sería una combinación para que el ventilador esté en funcionamiento. Vamos a probar otra. La siguiente sería esta. Ahí está funcionando. Y el programa, si ponemos el programa en manual, siempre va a encender. Siempre y cuando la P esté en manual, o sea, esté en 1, siempre va a encender. Podemos mover todo esto y así, pero siempre va a encender cuando el programa esté en manual. Muy bien, aquí tenemos nuestro segundo circuito. El segundo problema vendría siendo en el PDF el número 10, en el cual tenemos una rotonda, por así decirlo, y tenemos distintas variables. Básicamente tenemos cuatro variables de entrada y 4 variables de salida. Aquí se ven la de entrada y cada uno de los LEDs son las de salida. Cada uno de estos LEDs representa un semáforo, por así decirlo, y el funcionamiento de cada uno de estos LEDs, según el PDF, dice que cuando cualquiera de los LEDs se encuentren encendidos, va a representar un verde, un semáforo, cuando el semáforo está en verde, y se puede seguir adelante. Pero cuando estos estén apagados, va a representar como si el semáforo esté en rojo. Las variables de entrada serían ni más ni menos unos sensores que indican cuando en esa calle, por ejemplo, hay vehículos, y siempre y cuando se encuentre un sensor activado, es decir, una variable de entrada, el semáforo que corresponde a este sensor estará en verde. Por lo tanto, debe avanzar el vehículo. Pero habrán casos en los cuales habrán más de 2 sensores activados, 2 o más sensores activados. Entonces debe tener un funcionamiento con cuidado para que
no, por ejemplo, no exista un choque, es decir, exista un orden con los semáforos, básicamente. Eh, vamos a poner combinaciones de las más fáciles. Aquí, como podemos ver, todos los sensores están apagados, por lo tanto ningún semáforo puede estar en verde. Todos están en rojo porque no hay ningún vehículo, por así decirlo, detectando ningún sensor. Básicamente ningún sensor está activado. Si activamos si ponemos un 1, debe activarse estos semáforos y este debe apagarse. ¿Por qué debe apagarse este semáforo? ¿Por qué debe estar en rojo? Porque el PDF nos pide que si tenemos un sensor activado, el semáforo anterior a este sensor, es decir, sería el semáforo 2, debe estar apagado y todos los demás deben estar encendidos. Eso es cuando solamente cuando solamente un sensor se encuentre detectando un vehículo. El semáforo anterior al que está detectando un vehículo debe estar apagado por un buen funcionamiento. Si probamos una combinación que tenga dos sensores activos al mismo tiempo, como es el caso, tenemos P2 y P3 activos al mismo tiempo, dice que debe apagarse el semáforo con mayor valor. Es decir, si tenemos a P2 y a P3, el sensor con mayor valor sería el P3. En este caso, deben encenderse todos los semáforos menos el que tenga mayor valor, que en este caso sería el semáforo 3. Y así sucesivamente. Vamos a ver más combinaciones para comprobar que sí está funcionando. Vamos a probar encendiendo el sensor 1 y el sensor 2. Está enumerado desde P0, P1, P2 y P3, igual con los semáforos. Aquí se ve otro funcionamiento del semáforo. Por ejemplo, vamos a activar todos los sensores, es decir, va a identificar que hay vehículos en todos los sensores. Nuevamente se ve que se apaga el semáforo, está en rojo el semáforo de mayor valor, o sea, se identifica cuáles de los sensores están activados y para el buen funcionamiento se apaga solamente el que tiene el mayor valor, el mayor número, por así decirlo. Ya todos los semáforos están en verde y la rotonda va a funcionar como se muestra en pantalla con este dibujo que fue el que nos dieron.